Esta es la auténtica historia de los malditos bastardos, unos judíos americanos refugiados durante la Alemania nazi que volvieron en busca de venganza. Estábamos decididos a matar nazis y a hacerlo tras las líneas enemigas. Para eso nos entrenaron y para eso nos habíamos presentado voluntarios. El teniente nos dijo: tenéis que aprender a sujetar un arma, apuntar a un alemán y a hacer esto. Es todo lo que os enseñaré. Me golpearon más y más. Me arrancaron todas las muelas. Era una misión suicida, donde la verdad fue mucho más extraña que la ficción. Los auténticos malditos bastardos. Septiembre 1943. La guerra llevaba 4 años asolando Europa. Los estadounidenses, cuya participación cumplía ya 1 año y medio, habían apostado desde el principio por una guerra secreta. La Oficina de Servicios Estratégicos había estado entrenando comandos para saltar tras las líneas enemigas. Una de sus misiones más exitosas fue la Operación Green Up. La Operación Green Up fue llevada a cabo por varios refugiados de la Alemania nazi, judíos. Hicieron algo sorprendente. Volvieron y atacaron a la Alemania nazi, probablemente el estado policial más hostil de la historia. El equipo estaba liderado por Fred Meyer. Meyer era valiente y temerario, y estaba dispuesto a arriesgar su vida para cumplir la misión. Sentía que era mi deber aprovechar la oportunidad de hacer lo que mejor se me daba: matar nazis. Por eso se alistaron todos los chicos judíos. Hans Wimberg, el operador de radio, era el salvavidas de la misión. Porque un equipo sin radio, tras las líneas enemigas en la Alemania nazi, estaba totalmente muerto. Tenía 15 o 16 años cuando Múnich, Checoslovaquia y Austria fueron invadidas. Cuando llegó Hitler y los alemanes salieron de Alemania y pasaron por nuestro pueblo, fuimos muy conscientes de la maldad del fascismo. Empezó en 1933, cuando Hitler tomó el poder. Las banderas llenaban las paredes. Todos los edificios públicos estaban repletos de esvásticas. Ese fue el fin de la democracia. Fred Meyer era un adolescente judío que vivía en la Alemania de Hitler. Su padre era un patriota de la Primera Guerra Mundial. Mi padre insistía: soy un veterano de guerra, no nos va a pasar nada. Pero mi madre decía: somos judíos, no tendremos ningún derecho. Y tenía razón. Mi padre era un militante muy activo del partido antinazi. Los judíos huían de Alemania. Mi padre estaba totalmente informado y no confiaba nada en el nazismo. El padre de Hans decidió enviarlo a América, a él y a su hermano gemelo. Un socio de su empresa accedió a cuidar de los 2 muchachos. Mi padre envió $3.600 a los Estados Unidos. Sus ganancias de todo un año. Una pequeña fortuna. Toda la familia le dijo: Leo, estás loco. ¿Cómo puedes enviar a 2 chicos de 16 años al país de los indios y los vaqueros? Todos estaban en contra, excepto mi madre. Hans y su hermano dejaron atrás a sus padres, a su hermano menor y al resto de su familia en Holanda. Jamás volverían a verlos. Jamás conoceré todos los detalles. Creo que intentaron huir a Suiza y fueron traicionados y capturados en la frontera. Mi padre fue enviado a un campo de concentración en Polonia. Y mi madre y mi hermano menor, que para entonces debía tener ya 16 o 17 años, fueron gaseados en Auschwitz. Fred fue uno de los afortunados.
Logró escapar a América con su familia cercana. Llegamos a los Estados Unidos justo a tiempo. Desde entonces y hasta el final de la guerra, Alemania sería mi enemigo. Y no tendría ningún escrúpulo a la hora de hacer todo lo que fuera preciso para destruirlos. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron Pearl Harbor. Al día siguiente estaba haciendo cola en la mesa de reclutamiento. Sentía una buena combinación de amor y odio. Odio a los nazis y amor por América. Hans también estaba listo para luchar. Un día antes de cumplir los 21 me convertí en ciudadano americano y me alisté en el ejército. Pero la vida militar no era lo que ellos esperaban. El sargento me decía: tú, enterado. No me gustaba estar allí siendo un simple número. Aquello no era para mí. El ejército descubrió enseguida sus talentos especiales. Ambos hablaban varios idiomas, conocían la cultura alemana y, lo más importante, estaban motivados para llevar a cabo misiones de alto riesgo. En Washington me dijeron: ¿hablas holandés? Yo respondí que sí. ¿Quieres liberar a tu país? Pues firma aquí y te unirás a la Oficina de Servicios Estratégicos. Jamás había oído hablar de la OSS. Guerrilla, saboteadores, comandos. Los americanos cada vez se van haciendo más conscientes de su importancia durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de los Estados Unidos, hasta finales de los años 30, no tenía nada parecido a una organización de inteligencia. Y teníamos un secretario de guerra, Henry Stimson, que nos decía: caballeros, no lean el correo ajeno. Por lo tanto, podéis imaginaros cómo empezó la OSS. Con nada. La OSS encomendó al Club de Campo del Congreso el entrenamiento de los reclutas. Esa era la zona donde estaban las tiendas, me parece recordar. Y allí era donde hacíamos nuestros ejercicios de demolición. Volamos unos cuantos árboles. Fueron los 12 del patíbulo de su época. ¡Firmes! Un variopinto grupo de hombres de todas las clases. Refugiados alemanes, un piloto de la Luftwaffe, un carnicero. Un tipo lo resumió a la perfección: es el grupo de hombres más loco con el que he estado. Y su pasión común era contraatacar a la Alemania nazi. Comenzaron a entrenarnos con armas ligeras. El teniente nos decía cada mañana: lo único que tenéis que saber es esto: sujetar un arma, apuntar a un alemán y disparar. Es todo el adiestramiento que os daré. Pero aquel año entero de entrenamiento abarcó todos los fundamentos de la guerra de guerrillas. Lucha con arma blanca, Combate cuerpo a cuerpo, demolición submarina, código Morse, paracaidismo, cómo utilizar una pistola, trabajar con explosivos, entrenamiento nocturno, abrir cerraduras. películas aterradoras sobre enfermedades venéreas. Y nunca nada sobre inteligencia. Se trataba de romper a las fuerzas enemigas. Y pusimos nuestra alma en ello. Nos preguntaron que si, conociendo las mínimas posibilidades de supervivencia, seguíamos dispuestos a hacerlo. Nadie dijo que no. Fred y Hans se hicieron grandes amigos durante las duras sesiones de entrenamiento. Sentía que era como mi hermano pequeño. Me parecía que necesitaba a alguien que le protegiera. Su aspecto era tan juvenil, así que me convertí en su hermano mayor. Era más alto que yo, pero su cara, cuando le mirabas fijamente, era como la de un niño.
Sí, era como un hermano. Y siempre me impresionó. Tenía una personalidad muy fuerte. Sabía lo que quería. Era un mandón. Por eso se divorció tan pronto. Dino Lowenstein, un oficial al mando de la OSS, recuerda a ambos hombres. Freddy era una especie de... Bueno, no debería llamarle rufián, no sería justo, pero estaba dispuesto a hacer las cosas por las malas. Habría matado a cualquiera si lo considerara necesario. Hans tenía un alma pura y estaba motivado, pero siempre intentaría hacer las cosas causando el mínimo sufrimiento al prójimo. El día D, el 6 de junio de 1944, los aliados lanzan la mayor invasión de la historia en Normandía. Todas las unidades disponibles pasan a la acción. Pero Fred y Hans se encontraban en una especie de limbo militar en África del Norte, lejos de cualquier tipo de acción. Aquella unidad de acción rápida había estado entrenando durante meses para desempeñar una misión especial tras las líneas enemigas. Y acabaron en África del Norte, sin que nadie supiera quiénes eran, perdidos en un lío burocrático. Nadie sabía quiénes eran porque la OSS era una organización secreta. Pensábamos que jamás participaríamos en ninguna acción. La guerra casi había terminado. Y Freddy me dijo, no pienso aceptarlo. Vamos a hablar con el alto mando. Decidí que ya estaba bien, que iría al cuartel general y pediría un traslado a inteligencia. Fred y Hans fueron transferidos a los cuarteles de inteligencia en Bari, Italia, el centro de mando de todas las operaciones encubiertas en el sur de Europa. Durante el viaje, a Fred se le había ocurrido un plan. Su plan consistía en saltar en paracaídas, con un cargamento de armas, sobre el campo de exterminio de Dachau. Después distribuirían dichas armas entre los presos y comenzarían una revolución. Mi reacción fue muy negativa. Valía más que se tirara por la ventana. Sería más económico y más práctico. El equipo fue enviado al Tirol en una misión casi suicida. Su nombre en código, Operación Green Up. La Operación Green Up tenía dos objetivos. Uno era vigilar el tráfico ferroviario en el paso del Brennero, la principal ruta de suministros de la Alemania nazi a Italia. Pese a ser bombardeado incesantemente desde el aire, nada había conseguido detener el tráfico ferroviario. El paso del Brennero atraviesa el Tirol, gobernado entonces por Franz Hofer. Este extremista se había unido al partido nazi muchos años antes de la triunfante anexión de Austria comandada por Hitler. El otro objetivo era averiguar qué había de verdad en la supuesta construcción del reducto alpino. Se rumoreaba que Hofer estaba construyendo una fortaleza impenetrable en los Alpes tiroleses, un nuevo bastión para los fanáticos nazis. El sueño de Hofer amenazaba con prolongar la guerra durante meses, tal vez incluso años. Franz Hofer era un nazi convencido, sediento de poder, deseoso de construir aquella fortaleza alpina en la zona que él controlaba. Lo veía como una oportunidad de salvar el Tercer Reich. Así que el equipo fue destinado a esa zona para averiguar qué ocurría. En aquel territorio tan peligroso, la Operación Green Up precisaría de un tercer hombre, un conocedor del Tirol. Freddy y yo fuimos a varios campamentos de prisioneros para encontrar a un prisionero de guerra alemán o austriaco que hubiera pasado muchos años en territorio de Hitler. Y en esa lista se encontraba un tal Teniente Weber. Franz Weber era un agente de la Wehrmacht del Tirol, que desertó debido a una objeción de conciencia. Me cayó bien inmediatamente. Podíamos confiar en él.
¿Por qué pensó la OSS que colaboraríais? Hablé de ese tema con los oficiales ingleses mientras estaba en el campamento de prisioneros de guerra. El auténtico motivo de mi decisión es que estaba totalmente convencido de que todo se convertiría en una pesadilla si Alemania ganara la guerra. Franz era un individuo interesante. No le gustaba la metodología del ejército alemán. Vio lo que hacían y lo que eran capaces de hacer. Muchos alemanes no tenían ni idea de lo que ocurría, pero Franz no era de ellos. Él sí sabía lo que pasaba. Empezamos a llevarnos bien casi inmediatamente. Veníamos de entornos totalmente distintos. Franz era un católico devoto. Y Freddy y yo éramos judíos, por supuesto. Pero no tuvimos ningún problema en confiar los unos en los otros. La confianza era total. El plan era peligroso y prácticamente inviable. Para poder entrar sin ser detectados, volarían sobre los Alpes y se lanzarían en paracaídas sobre un glaciar. Oberperfus, el pueblo de Franz, sería su base para posteriores incursiones hacia Innsbruck, capital del Tirol y centro neurálgico ferroviario de la región. La zona de poder de Franz Hofer. Les llevé hasta el aeropuerto. ¿Cuál era el ambiente en el vehículo mientras ibais de camino? Ya habíamos hablado largo y tendido de los riesgos. Freddy estaba seguro de que todo saldría según el plan. Y creo que los otros dos confiaban en él. Yo tenía una confianza ciega. Si ellos no podían hacerlo, nadie podría. Solo una terrible mala suerte podía conducirlos al fracaso. La operación Green Up era tan peligrosa que la Real Fuerza Aérea se negó a llevarles. Un joven piloto americano, el teniente John Billings, se presentó voluntario para el trabajo. El paso del Brennero estaba tremendamente fortificado. Los alemanes habían colocado armas antiaéreas en la cima de las montañas que rodeaban el paso del Brennero. Y era un auténtico suicidio intentar pasar por la zona. No necesitaba conocer ningún tipo de información sobre nuestros soldados. Esa era la única vez que los había visto. Y por supuesto nunca había hablado con ellos. Hacer lo que ellos tenían que hacer era algo que yo sería incapaz de llevar a cabo. Creo que jamás podría infiltrarme en territorio enemigo en campo abierto. Intentaríamos volar en todo momento lo más bajo posible y entre montañas el mayor tiempo posible para que el radar no nos detectara. Las cosas no fueron fáciles. En los Alpes nos metimos en una corriente de aire descendente tan fuerte que perdimos 2000 metros de altura en 20 segundos. Cuando el viento te obliga a bajar, desciendes mucho más rápido que si hubieras saltado del avión. ¡Coged el equipo! Y entonces, cerca del fondo del barranco, probablemente debido al hecho de que las corrientes se estaban igualando, dejamos de descender. Franz nunca había saltado de un avión. Le dije que al caer sobre un glaciar no tendría ningún problema. Te hundes un poco más, eso es todo. ¡Mantened la cabeza abajo! ¡Vamos! 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 Aterrizamos a 3000 metros de altitud. Así que puedes imaginarte el frío que hacía allí arriba.
en pleno invierno. Caímos bastante cerca los unos de los otros y nos encontramos inmediatamente. Y entonces nos dimos cuenta de que no teníamos los esquís. No encontramos la caja con los esquís. Debió de caer en la otra ladera de la montaña. La nieve era profunda y no dejábamos de hundirnos. El aire era muy tenue. Teníamos que pararnos cada pocos metros para respirar. Hubo un momento en el que Hans pidió que le dejáramos dormir y tuvimos que obligarle a seguir caminando. Era cuestión de vida o muerte. O seguías o te congelabas. El equipo llegó por fin a una aldea en la ladera de la montaña, donde afirmaron ser un equipo de esquí alpino que se había perdido. Uno de los lugareños les prestó un trineo. Imagínate ir bajando en un trineo por un barranco lleno de hielo, sin frenos, y confiando en sobrevivir. Así fue su descenso. Aquella pavorosa pendiente era tan empinada que la punta de mis bastones se puso roja de tanto intentar frenar el trineo. Fue el viaje más aterrador de mi vida, pero lo logramos. El equipo había saltado a ciegas. No habría comité de bienvenida, pero Franz conocía la zona. Conocía a la gente de allí. Tenía familia y casas donde estar a salvo, lo cual resultaba vital para el éxito de la misión. Cuando llegaron a Oberperfus, Franz estableció contacto con Annie, su prometida. Su reacción inmediata fue de terror. Su deserción era bien conocida, y temiendo por su vida, Annie recurrió a la única persona que podía ayudarles, su madre, Mamá Niederkerscher. Era, si no la líder de la comunidad, sí la líder oculta de la comunidad, y era tremendamente antinazi. Inmediatamente me abrazó y me dio la bienvenida. Estaba contentísima de ver que alguien más se enfrentaba a los nazis. Mamá Niederkerscher llevó a Hans al ático de un amigo granjero. Hans envió su primera transmisión a los cuarteles generales de la OSS en Bari. Todo bien, paciencia hasta el 13 de marzo. Hans. Funcionó. La señal que enviamos fue rebotando por los Alpes y llegó hasta Bari. Fue increíble. La madre de Annie corría un gran peligro acogiendo al equipo. El riesgo de ser capturados era muy real. Agentes alemanes que afirmaban ser paracaidistas aliados recorrían la zona para identificar y después detener a todo aquel que estuviera dispuesto a ayudarles. Aquellas personas eran detenidas y en muchos casos desaparecieron para siempre. Era, por tanto, un entorno muy peligroso para el equipo de la Operación Green Up. Solo nos permitían ir al baño de noche. Era arriesgado. Estaban aterrorizados ante la posibilidad de que pudieran descubrirnos. Mamá Niederkerscher se hizo cargo de la seguridad de Franz. Le ocultó en una habitación en el hotel de su propiedad. Mi labor principal consistía en establecer los contactos iniciales, y aquello salió bastante bien. La orden era establecer contacto, y luego que no nos vieran demasiado en público, debido al grave peligro que corríamos. Franz tenía 3 hermanas que compartían sus ideales antinazis. Vivían en Innsbruck y, plenamente conscientes del riesgo que asumían, desempeñaron un papel crucial en la Operación Green Up. La ciudad estaba controlada por Hofer y la Gestapo. Una de las hermanas, Luisa, creó una tapadera perfecta para Fred. Era enfermera en un hospital y logró robar el uniforme de un agente muerto. Fred pasó a ser un oficial alemán convaleciente tras ser herido en el frente. Pude entrar en los barracones y en los cuarteles de los oficiales. Podía entrar y salir cuando quisiera. Fred, supuestamente herido en combate, presentó unos documentos falsificados por Luisa para apoyar su versión.
Me dieron una tarjeta para poder conseguir comida y dinero. Tenía que vivir de algún modo. Representé mi papel de forma confiada. Nunca cuestionaron mi unidad de procedencia. Sabían que era un oficial herido, y eso era bastante. El club de oficiales era una especie de bar en el que la gente hablaba. Hablaban de secretos, de algunos de los grandes secretos de la guerra, delante de un judío de Brooklyn que vestía un uniforme de oficial alemán. Para pasar esos secretos a Hans y a la OSS, Fred y Eva, la hermana más joven de Franz, crearon un sistema de correo con chicas jóvenes seleccionadas que viajaban entre Innsbruck y Oberperfus. Nunca las conocí. Le entregaban los papeles al granjero y este se encargaba de que me llegaran a mí. Aquel sistema que montaron en tan solo unos días era excelente. Los mensajes fluían, llenos de información crítica. Actividad fronteriza, entrenamientos, movimientos de tropas, horarios de trenes, cargamentos de armas, construcción de bombas. El deseo de información era insaciable y Fred tenía un talento especial para lograr que la gente hablara. Así fue como conseguí la información sobre el búnker de Hitler. No le obligué a hablarme. Sencillamente me habló. Uno de los oficiales acababa de regresar de Berlín. Era un oficial de ingeniería y me dijo dónde estaba localizado el búnker de Hitler, cómo lo habían construido, el grosor de sus muros y su ubicación exacta. Y envié la información. Zona este, tejado muy pronunciado bajo 4 plantas. La casa del extremo sudoeste es la de Adolf. El cuartel general asignó a Fred una misión paralela. Los avanzados Messerschmitt alemanes dominaban los cielos. La pregunta era, ¿podrían producir suficientes unidades? Parecía una película de James Bond, con un escondite secreto tras la ladera de una montaña y unas puertas metálicas inmensas. Allí fabricaban los nuevos Messerschmitt modelo 262. Y Fred Meyer tenía que infiltrarse en esa instalación secreta. Se le ocurrió un plan perfecto. Averiguó que los alemanes necesitaban trabajadores cualificados. Así que habló con sus contactos y consiguió los papeles necesarios para convertirse en Frédéric Meyer, electricista francés. No fue difícil. Me cambié de ropa y pronuncié mi nombre de otro modo, nada más. El antiguo Friedrich Meyer se convirtió en Frédéric Meyer. Muy sencillo. Tras infiltrarse en la fábrica, Fred informó de que la producción se había detenido. Los aliados habían logrado cortar las rutas de suministro. Fred había establecido una extensa red de confidentes y contactos. Su siguiente objetivo era organizar y armar a los partisanos locales para arrebatar Innsbruck a Hofer y a los nazis. Pensé, ¿por qué no? Tenía tiempo libre y podía darle un buen uso. Quería tomar y liberar el Tirol. Sí, quería establecer un ejército de resistencia y tenía un montón de ideas que llevar a cabo. No, yo me dedicaba a la información, a enviar informes. Y él quería que llevara un ejército. Debería haber sido un general. El cuartel general rechazó su idea. Básicamente le dijeron, tu trabajo no es empezar un tercer frente ni nada parecido, sino recopilar información. Mientras Fred trabajaba en Innsbruck, Franz seguía oculto en Oberperfus, cada vez más ansioso por la seguridad de sus hermanas, que eran cómplices activas de la misión. Su principal fuente de apoyo era su prometida, Annie.
Freddy. Annie. Me alegro de verte. Me alegro tanto de volver a verte. Solo falta Franz. Sí. A veces siento que todo aquello sucedió ayer. Hans quería venir, pero ¿Está enfermo? tiene problemas de corazón. Ha estado en el hospital y ahora no le permiten volar. Mamá, háblanos de la primera vez que viste a Fred. Recuerdo que me enfadé mucho al enterarme de que Franz había saltado en paracaídas. ¿Y de que volviera a casa? Sí, le habrían disparado, sin duda, si le hubieran descubierto. Por supuesto. Y yo estaba enamorada de él. Pero no le reñiste. No, no le reñí. Claro que no. Mi padre murió hace 10 años y ella se entristeció muchísimo. Cuando éramos pequeños, mi padre no nos hablaba de la misión Green Up. Fue un hombre muy valiente. No tuvo miedo de enfrentarse a algo tan peligroso. El principal objetivo era el ferrocarril que recorría... El Brennero. Eso es. Bajé a la estación a echar un vistazo y el supervisor se acercó a hablar conmigo. Yo llevaba mi uniforme de oficial alemán, así que no sospechó nada. Le pregunté, ¿qué hacen esos trenes aquí? Y él me dijo, esos 26 trenes van a salir en 2 días. Así que envié el mensaje, y así fue como destrozamos 26 trenes. Llenos de municiones y nuevas armas que partían hacia el frente italiano. ...20 de abril de 1945. La guerra iba llegando a su fin y los aliados avanzaban por Alemania y el oeste. Los soviéticos ya estaban en las afueras de Berlín. El Reich se estaba desmoronando. Pero en Innsbruck, los nazis bajo el mando de Hofer seguían resistiendo. La Gestapo realizó nuevos barridos de seguridad. Fred, utilizando su tapadera de trabajador francés, estaba viviendo con las hermanas de Franz, Gretel y Eva. Eva fue a abrir. Yo sabía que algo iba mal. La casa solo tenía una puerta. Ella los entretuvo para que yo pudiera tirar los papeles al fuego. Llegaron 6 hombres con metralletas. No puedes discutir con 6 metralletas. Eva avisó a Luisa, que logró llegar hasta Oberperfus, donde avisó a Franz de que Fred había sido capturado. Franz acudió a mí y yo le dije, si Fred ha sido capturado, más vale que nos vayamos. Él, por supuesto, conocía muy bien la zona. Recuerdo que era medianoche. Huimos por los bosques hasta las 3 o las 4 de la mañana y nos cobijamos en la granja de un amigo suyo que nos ocultó en un pajar. En Innsbruck, Fred fue trasladado a la prisión de la Gestapo y allí comenzó su interrogatorio. Primero empezaron a golpearme en la cara.
¿Dónde está tu operador de radio? Yo tenía una cápsula de cianuro que intenté morder, pero se me cayó cuando me golpearon. Así que no pude suicidarme. Ellos siguieron golpeándome. Me metieron una pistola en la boca. Me dieron un puñetazo. Y me arrancaron todas las muelas. Yo las escupí junto con mi sangre. Insistí en que no sabía de qué me hablaban. Esa noche, mamá Annie de Kersher organizó una vigilia para rogar por Fred. Este fue un momento extraordinario para la propia misión, lleno de un sentido de la humanidad sin igual. Se trataba de un pueblo indiscutiblemente pro-nazi, lleno de católicos, y estaban rezando por un judío. Y todos colaboraron activamente, todos estuvieron rezando en la iglesia aquella noche. En la prisión, Fred fue sometido a una tortura despiadada, liderada por el director de la Gestapo, Walter Gettner. Era una rata. Podría haberle matado con una mano de haber estado libre. Pero estaba decidido a quebrarme por completo. Intentaron hacerme hablar. Sabía que mientras aguantara, me mantendrían con vida. Y no pensaba desmoronarme, porque no quería entregar a nadie. Uno de ellos dijo, tal vez sea judío. Pero el otro dijo, no, un judío no podría soportar algo así. Me desnudaron y me colgaron boca abajo, con un fusil entre las piernas, y me levantaron entre dos mesas. Luego me golpearon con un látigo. Cada vez sangraba más. No dejaban de decir, ¿dónde está tu operador de radio? Y una y otra vez les di la misma respuesta. Je ne sais pas. No lo sé. Un oficial del alto mando del partido nazi, el Dr. Prims, había estado observando en silencio la tortura de Fred. Y de pronto intervino. El Dr. Prims me salvó la vida, sin ninguna duda. Le pidió a Gettner que me bajara, porque estaba inconsciente. Él sabía que no lo estaba, pero fue lo que dijo. Creo que pensó que yo podría resultarle útil. Y me metieron en una celda. Fred permaneció allí durante varios días. Durante aquella época, otro sospechoso de pertenecer a la resistencia fue torturado hasta la muerte por Gettner. Por fin, el Dr. Prims entró en mi celda. Me dijo, límpiate, vamos a dar una vuelta. Era una casa impresionante, como una mansión. Había 6 hombres, con comida delante de ellos, bebidas y todo tipo de exquisiteces muy bien presentadas. Oí una voz. Come un poco y tranquilízate, aquí no te va a pasar nada. Era Hofer.
La esposa de Hofer me saludó. Una mujer hermosa y rubia. La imagen perfecta de una mujer nazi. Puedo imaginármelo. Freddy debía tener un aspecto desastroso. Hofer, por supuesto, siempre había esperado ser el gran jefe del reducto alpino. Pero a esas alturas comprendió que ya no tendría ninguna oportunidad. Y pensó que tal vez podría utilizar a Fred. Fred aprovechó esta oportunidad para ofrecerle a Hofer una salida. Le dije, rendíos ante nuestras tropas y os trataremos como prisioneros de guerra. No tenía potestad para ofrecer algo así, pero pensé que era un buen trato. Así él seguiría con vida. Le sugerí que declarara Innsbruck como ciudad abierta. Él empezó a carraspear y a tartamudear. Bueno, ya sabes, yo debo cumplir con mi deber. Pero le di algo en lo que pensar. Hofer no cambió de postura y en lugar de rendirse, decidió luchar hasta el final. Como gobernador del Tirol, estaba a punto de hacer una llamada a las armas. La red radiofónica estaba a punto de emitir esta llamada. Antes de estar en el aire, volví a proponerle que hiciera lo correcto para su pueblo y que declarara Innsbruck ciudad abierta. Y fue lo que hizo. Fred, encarcelado y torturado por los nazis, ahora detuvo a Hofer. Recuerda mucho a la escena de Malditos Bastardos. Franz Hofer quería inmunidad por sus crímenes de guerra. Fred no podía garantizar dicha inmunidad, pero en uno de los grandes faroles de la guerra, le dijo que le protegería a cambio de que Innsbruck se rindiera. Crucé las líneas. Me reuní con el primer oficial americano y le dije, Comandante West, soy Fred Meyer, de la OSS. Quiero que acepte la rendición del Tirol. Así sucedió. Los americanos desfilaron por Innsbruck, que ahora era una ciudad abierta. ¿Negociaste la rendición de Innsbruck? Sí. ¿Sin un solo disparo? Ni uno. Sin derramar sangre. Estupendo. La operación Green Up salvó incontables vidas, acortó la guerra en el frente italiano y evitó que la histórica Innsbruck fuera destruida. Solo puedo decir que estoy orgulloso de mi padre y que fue un gran ejemplo para mí. A menudo pienso, ¿qué habría hecho yo si hubiera vivido en aquella época? No sabría decirlo. Ojalá hubiera hecho lo correcto. Hola. Freddy, ¿estás ahí? Se supone que debería verte, pero no te veo. Yo tampoco te veo. Pero reconozco tu voz. Sí, ya te veo. ¿Ah, sí? Sí, veo la parte superior de tu rostro. ¿Me ves tú a mí? Sí, ahora te veo. Yo también. Veo que aún tienes todo el pelo como yo. Mira. ¿Qué tal estás? ¿Te va bien? No puedo quejarme. Ojalá tú estuvieras tan bien como yo. Llevo una semana fuera del hospital y me voy sintiendo mejor. Estoy poniéndome en forma. Eso está muy bien. Ahora me darán una medalla. Deberían. Me la colgaré del pijama. Por lo menos. Pienso que todo fue un golpe de suerte. Y este es el resumen de mi vida. A pesar de que mis padres fueron asesinados por los nazis, en el fondo he sido un tipo muy afortunado.
Mientras los otros chicos luchaban, yo estaba sentado con mi radio en una cómoda habitación. Tampoco es que fuéramos tan valientes, salvo Fred y Franz, por supuesto. Él siempre estuvo en peligro, porque era un desertor. Todos nos preguntamos cómo reaccionaríamos ante la tortura. A veces lo pensamos. ¿Qué haríamos si nos cogieran prisioneros? En el caso de Fred, sabemos cómo reaccionó. Gettner fue detenido por el CIC y lo llevaron a nuestra cárcel. Me preguntaron si quería verle. Claro que sí, quería darle una paliza. Fui allí y le vi en una esquina. Él me dijo: por favor, haz lo que quieras conmigo, pero no le hagas daño a mi familia. Yo le dije: ¿crees que somos nazis? Y me largué. Fred, tienes buen aspecto. Te veo en forma. Quédate así otros 10 años, ¿vale? Tampoco quiero aguantar tanto, pero... Cuídate, Hans. Tú también, Fred. Y sobre todo, recupérate. Igualmente. Adiós. Adiós. Estoy agotado. ¿Qué aparatos tan maravillosos existen hoy en día? Está fantástico. Un poco más viejo, pero sigue teniendo la misma cara de niño. El día después de su entrevista, Hans falleció. Virginia Occidental. Hice mi trabajo, pero era mi guerra. Odiaba a los nazis y amaba a América. Era así de sencillo. Mi guerra. Ganar fue una sensación maravillosa. Les derrotamos. Y el hecho de que Hans esté vivo y le haya encontrado, y de que Franz también siguiera vivo, fue algo extraordinario. Un final feliz. El director de la Agencia Central de Inteligencia, William J. Casey, definió la operación Green Up como la operación más exitosa de la OSS en el sur de Europa. Fred Meyer, Franz Weber y Hans Wimberg fueron condecorados por su participación en la operación Green Up. Este documental está dedicado a Fred, Hans y Franz, los auténticos malditos bastardos.